¿Qué tal? El día de hoy en este video vamos a estar viendo las diferentes clasificaciones que tienen las obligaciones, como lo es el dar, hacer y no hacer. El día de hoy vamos a estar viendo, conforme al Código Civil del Estado de México, como las obligaciones de dar. Iniciaremos con la prestación de un bien que está en el artículo 7.256 y consiste en la transgresión de un bien cierto. Es que esto consiste en que yo te entrego un bien, por ejemplo, este libro. Segundo, la transmisión temporal del uso o gozo de un bien, solamente te lo presto por un tiempo determinado. Tercero, la restitución de un bien ajeno o pago de un bien debido. Yo te debo algo y te lo pago con este libro, o sea, es como un intercambio. Bueno, después continuamos con el artículo 7.257, que aquí es el acreedor de bien cierto. Este nos dice que el acreedor de bien cierto no está obligado a recibir otro aún cuando sea mayor el valor. Esto quiere decir que cuando prestamos algo, nos los tienen que devolver, pero no necesariamente a veces es con ese mismo bien. Tiene que ser ese mismo bien y no estamos obligados que sería la persona a la que se lo prestamos nos los dé o nos los devuelve con otro valor más porque ya había quedado como uno solo. También continuamos con el artículo 7.258, que es bien cierto y sus accesorios. Este nos dice que la obligación de dar de bien cierto comprende también la de entregar sus accesorios, salvo pacto en contrario o de circunstancias del caso. Esto nos quiere decir que nos tiene que, cuando nos presta un bien, nos tiene que dar con todo lo que ese bien ocupa. Claramente nos los tiene que dar con todo lo que tenga que venir, o podemos pactar que nada más cierto bien si nos satisface. Después tenemos lo que son la enajenación de bienes ciertos y determinados, que lo encontramos en el artículo 7.259 del Código Civil, que dice que las enajenaciones que tienen que ser ahora sí de bienes específicos, bienes ciertos y que sean determinados. Estas enajenaciones se dará con la traslación de la propiedad o la traslación del bien, que se va a verificar que los contratantes tendrán la obligación de verificar estos bienes, como bien lo dice el artículo, que sean ciertos y que sean determinados por mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición, sea natural o simbólica. Seguimos con el artículo 7.260, que es la transferencia de la propiedad. En las enajenaciones de alguna especie determinada, la propiedad no se transferirá sino hasta el momento en el que el bien se hace cierto y determinado con conocimiento del acreedor. Esto es como un contrato de un departamento. Yo te entrego el bien, pero también me tienes que pagar. Eso es como que me tienes que transferir lo que te estoy prestando, pero a cambio de dinero. Continuamos con el artículo 7.261, que es bien del que no se designa calidad. Este nos dice que en el caso del artículo que precede, si no se designa la calidad del bien, el deudor cumple entregado uno de mediana calidad. Esto nos quiere decir que si cuando prestamos un bien hay una calidad cierta y el deudor nos los puede devolver con otra calidad, porque no se está designando la calidad que realmente está. No se está designando la calidad en la cual estamos prestando ese bien. Entonces se puede regresar con una calidad de menor o mayor.
de la obligación de dar bien cierto impone la transgresión de la propiedad del mismo y se pierda o deteriore poder del deudor, se observan las reglas siguientes. Primera regla: si la pérdida fue por culpa del deudor, este responderá al acreedor por el valor del bien y por los daños y perjuicios. Por ejemplo, yo te entrego, le entrego a otra persona este libro y se lo doy por una cierta cantidad o tiene un valor mucho mayor, pero se va deteriorando por culpa del deudor, o sea, de la persona que se lo entregué. Entonces ya yo me hago responsable de que si lo voy a seguir prestando a otras personas, a otros deudores en este caso, el valor va disminuyendo. Segunda regla: si el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la rescisión del contrato o el pago de daños y perjuicios, o recibir el bien en el estado en el que se encuentre, o exigir la reducción del precio o el pago de daños y perjuicios. Entonces, por ejemplo, del deudor fue por su culpa el deterioro, los daños, él me los tiene que reponer y me tiene que pagar también lo que bajó, porque pues, si yo voy a seguir prestando este código y si lo quiero en buen estado, me tiene que pagar lo que fue dañado. Tercera regla: si el bien se pierde por culpa del acreedor, el deudor queda liberado de la obligación. Esto es de que se lo presto, me lo devuelve, ya me pagó, lo que me pagó pues, se perdió, o también por lo mismo se me pierde este código, pues ya el responsable voy a ser yo como acreedor. Cuarta regla: si el bien se deteriora por culpa del acreedor, tiene la obligación de recibirlo en el estado en el que se halle. Por ejemplo, si yo ya presté esto, ya está dañado y lo sigo prestando, pues obviamente el daño es por mi cuenta como acreedor. Ya no te cobro o ya no te exijo lo que tiene que estar en buen estado, porque yo te lo estoy entregando en un estado que ya está dañado, en pocas palabras. Quinta regla: si el bien se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda resuelta y el dueño sufrirá la pérdida a menos que otra cosa se haya convertido. Esa sería la última. Continuamos con el artículo 7.263. Este nos dice que es la presunción de culpa del deudor. El artículo nos dice: la pérdida del bien del poder del deudor se presume por culpa suya, a salvo que pruebe lo contrario. Este nos quiere decir que cuando nosotros prestamos el bien, pues está a cargo del deudor. Entonces el deudor se tiene que hacer responsable. Si lo llegase a perder, pues se tiene que hacer responsable. En caso de que él no lo haya perdido, aún así él es el responsable. Entonces él tiene que comprobar que si no lo ha perdido él, lo tiene que comprobar, pero prácticamente pues es por su culpa. Después tenemos la obligación que procede de un delito. Este es el artículo 7.264, que dice que cuando la deuda de un bien cierto y determinado procede de un delito o falta, no se eximirá el deudor del pago. Cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida, a no ser que hubiere ofrecido el bien al que debió recibirlo, no lo haya aceptado. Esto dice que cuando la deuda proceda de un delito, que la deuda de un bien cierto proceda de un delito o una falta cometida, el deudor no se eximirá del pago. La cesión de derechos y acciones sobre el bien. Ese es el artículo 7.265, que nos dice que el deudor de un bien perdido o deteriorado sin culpa suya está obligado a ceder al acreedor cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la indemnización a que fuera responsable. Cuando el deudor
perdiera o deteriore sin culpa suya, está obligado a ceder al acreedor, a la persona que le debe, los derechos y acciones que tuviere para reclamar la indemnización que fuera responsable. Continuamos con el artículo 7.266. Esta es las formas de pérdida. Nos dice el artículo: la pérdida del bien puede verificarse, se divide en dos secciones. La primera sección es pareciendo o quedando fuera del comercio, y la segunda es desapareciendo de modo que no se tenga noticias de él o no se pueda recuperar. Esto nos quiere decir que prácticamente que si el bien desaparece, pues no hay forma de recuperarlo, es pérdida. Y igual si queda fuera del comercio, por ejemplo, si está, se podría decir, en venta y se queda fuera del comercio, pues se pierde también el bien. Seguimos con el artículo 7.267, que es bien designado solo por su género o cantidad. Cuando la obligación de dar tenga por objeto un bien designado solo por su género y cantidad, luego de que se individualice por la elección del deudor o del acreedor, se aplicarán las reglas del pérdida o deterioro. Estas reglas ya fueron mencionadas y solamente sería volver al artículo 7.262. Tenemos después lo que es la enajenación con reserva de la porción, uso y goce, en el artículo 7.268, que dice: en la enajenación con reserva de la porción, uso o goce del bien hasta por cierto tiempo, se observarán las reglas siguientes. Este artículo se refiere más cuando se enajena ahora sí el bien, la obligación, pero aún se tiene el uso y el goce bajo las siguientes reglas, que son: si hay convenios, se estará a lo estipulado. La segunda: si la apertura fuere por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de su responsabilidad. La tercera: a falta de convenio de culpa, cada interesado sufrirá la pérdida que le corresponda. Y la cuarta y última: si la pérdida fuera parcial y las partes no convinieran en la disminución de sus respectivos derechos, el juez lo determinará. Tenemos después lo que es el riesgo a cuenta del acreedor, que es el artículo 7.269, que es más que nada, que dice así: en los contratos en que la prestación del bien no importe la traslación de la propiedad, el riesgo será siempre a cuenta del acreedor, al menos que intervenga culpa o negligencia de otra parte. ¿Qué quiere decir este artículo? Que en los contratos que se celebren y no sea necesario la traslación de la propiedad, el riesgo correrá por cuenta del acreedor, a no ser que en haya negligencias o culpa de otras partes. Presencia de culpa o negligencia del obligado. Artículo 7.270. Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación del bien o deja de ejecutar los que son necesarios para ella. Un ejemplo de esto es que un arrendatario tiene la obligación para conservar un bien inmueble en un buen estado. Si este no lo hace así o hace algo para deteriorar este bien inmueble, este está incurriendo en una negligencia. Varios obligados a presentar el mismo bien. Artículo 7.271. Si fueren varios los obligados a presentar el mismo bien, cada uno de ellos responderá proporcionalmente, excepto cuando 1. Cada uno de ellos se hubiera obligado solidariamente. 2. La prestación consistiere en bien cierto y determinado que se encuentre en poder de uno de ellos, o cuando dependa de hecho de que solo uno de los obligados pueda prestar. 3. La obligación sea indivisible. 4. Por contrato sea determinada otra obligación. Si 3 hermanos se comprometen con cierta persona a entregarle un automóvil, el hermano que tenga el automóvil en su poder es el hermano que tiene la obligación para entregar el automóvil a la persona con la que lo acordaron.
Capítulo cuarto de las obligaciones de hacer o no hacer. Incumplimiento de las obligaciones de hacer. Artículo 7.272. Si el obligado a presentar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho a pedir a costa de aquel que se ejecute por otro cuando la sustitución sea posible. Lo mismo se observará si no lo hiciere de manera convenida. En este caso, el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho. Si una empresa se compromete a construir tu casa con un plano en específico que tú le das y esta no lo hace de esta manera, tú tienes la facultad para pedirle que bien lo corrija o tú contratar a otra empresa para que lo corrija, pero haciéndole los cargos a la empresa que no lo hizo bien desde un inicio. Incumplimiento de la obligación de no hacer. Artículo 7.273. El que estuviese obligado a no hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y prejuicios en caso de incumplimiento. Si hubiere otra obra material, podrá exigir al acreedor que se destruya a costa del obligado. Si tú con tu vecino te comprometes a no levantar un muro que obstruya su visibilidad y lo construyes de todos modos, ese vecino tiene el poder de exigirte a ti derrumbar ese muro.